Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar la norma de competencia de admisión al usuario, un conocimiento más para los técnicos auxiliares en salud. Vamos a iniciar entonces a describir lo que vendrían siendo los componentes que veremos. En principio manejaremos lo que es la estructura general de la norma de competencia laboral, que es la de admisión al usuario. También hablaremos de la estructura esencial de la norma de admisión al usuario y debo aclarar que cada alumno debe presentar el examen al final de la norma de competencia. Los resultados del examen deben ser solicitados a su docente a cargo. ¿Ok? En la sección de aquí abajo encuentran una lista de muchos procedimientos de los cuales estaremos subiendo videos constantemente al canal. ¿Vale? Esta es la estructura general de la norma. La norma como tal es una norma pequeña, es una norma bastante reducida, pero no por ser reducida significa que, digamos, la vayamos a terminar en muy corto tiempo. Este video no creo que vaya a ser demasiado largo porque no son muchas presentaciones, uno, pero sí son bastantes términos, entonces eso es lo importante tener en cuenta, ¿vale? La norma como tal, este es su nombre oficial, la norma consta de tres elementos. Cada uno de estos elementos, pues evidentemente maneja su cantidad de subtemas. Estos son los subtemas que cada elemento contiene: el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Vosotros podéis ver aquí cada uno de esos componentes. ¿De qué trata esta norma? Bueno, trata de distinguir o de diferenciar, ¿vale?, lo que viene siendo atención al usuario de admisión al usuario. Recordemos que nosotros estamos viendo la norma de admisión al usuario en este momento. Hay personas que las confunden, ¿sí? No confundir estas dos normas, porque la de atención al usuario se enfoca principalmente en lo que viene siendo los usuarios como tal, ¿listo? Es decir, el tipo de usuario, cómo manejar ese usuario, cuál es la segregación de usuarios, eh, en fin, un montón de conceptos relacionados directamente al usuario, los deberes y derechos y un montón de cosas más, ¿listo? Esto va en la norma de atención al usuario, aunque sí están muy relacionadas porque en ambas se ve la ley 100 de 1993. La verdad es que en esta se habla más de forma precisa hacia los usuarios, mientras que en la que estamos viendo actualmente, en este momento, la norma de admisión al usuario está relacionada principalmente a los profesionales, es decir, es como la norma en la que nos ponen en contexto de nuestro medio de trabajo, cómo funciona nuestro medio de trabajo, y por ende pues evidentemente asimismo podemos brindar información adecuada y certera de lo que viene siendo el campo de la salud. Esta es la norma que vamos a ver. Continuamos. Eh, Terminología, vamos a ver que tenemos un montón de terminología. Esa terminología, evidentemente, pues la intención en esta norma de competencia es que la conozcáis y obviamente vayamos aprendiendo a identificarla a medida que se mencione a lo largo de la norma de competencia. Se va a mencionar muchas veces un montón de términos que principalmente están abreviados, y vosotros tenéis que identificar cada uno de esos conceptos según la abreviación que se haya dicho. ¿A qué me refiero? Bueno, el ejemplo más obvio es el de la ARL, por ejemplo, que anteriormente, eso sí a mencionar, hace años atrás se conocía como ARP. Resulta que la P se quitó porque no todo el mundo es profesional, pero sí todo el mundo puede elaborar. Por ende se quitó la P y se dejó una L. ¿Y qué es la ARL? Bueno, pues son las administradoras de riesgos laborales. Son las empresas que se dedican a, digamos, a asegurar a los trabajadores a un servicio de salud. En caso de que se accidenten o que tengan una enfermedad laboral, pues evidentemente esta es la empresa que se encarga de su proceso de atención, ¿sí?, de cobertura, ¿vale? Porque digamos, los procedimientos y demás los ejecuta otra entidad. Eso lo vamos a entender más adelante. Veremos que, bueno, hay un montón, ya se los voy a mostrar todos. Está AT, accidente de trabajo; EP, enfermedad profesional; SISBEN, que es un sistema de identificación de beneficiarios. Eso significan las siglas SISBEN. Luego tenemos EPSS con dos S, ojo con esto.
entidad promotora de salud subsidiada, y luego tenemos EPS con una sola S, ¿vale? Entidad promotora de salud. Esta de las dos S es la subsidiada y esta de una sola S es la contributiva. Eso lo veremos o lo entenderemos mejor más adelante. Las S, que son las empresas sociales del Estado, las cuales digamos que abarcan o conglomeran a un gran número de entidades que están en torno a ciertas zonas o ciertas regiones de un territorio en específico, ¿vale? Es natural, por ejemplo, en la ciudad de Cali, que es la ciudad donde yo resido, encontramos, por ejemplo, S Ladera, por ejemplo. La S Ladera es, digamos, la empresa que abarca a todos los centros médicos y hospitalarios y clínicos de la zona de Ladera de Cali. Si hablamos, por ejemplo, de la S Cali, S Norte, perdón, estamos hablando de todo lo que viene siendo las entidades de salud que están en la zona norte de la ciudad. La S Sur, estamos hablando justamente de las entidades que están relacionadas a la zona sur. Solamente cuando decimos S es una entidad del Estado, empresa social del Estado, que se dedica, digamos, a controlar y a, digamos, a administrar dichas entidades o a vigilarlas. ¿Listo? FOSIGA es un fondo de solidaridad y garantía. Este FOSIGA básicamente es como una especie de alcancía, ya más adelante lo entenderemos. AFP son las administradoras de fondos de pensiones. Luego tenemos el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que esto ya vendría siendo un concepto generalizador de todo lo que vamos a ver en la norma. Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las IPS, que son las instituciones promotoras de salud o prestadoras de salud. Estas IPS son el lugar donde te brindan atención, ¿vale? Donde te brindan la atención. Clínicas, hospitales, fundaciones y demás, ¿vale? Esos centros médicos, esos son las IPS, ¿vale? Luego tenemos el PAP, que es un concepto relacionado a lo que es el plan de atención básica en salud. Luego tenemos el POS, que no los confundan, son dos conceptos diferentes. El POS es el plan obligatorio de salud y el PAP es el plan de atención básico, ¿ya? Luego tenemos el POS con doble S, que ya se imaginarán, así como pasaba con la EPSS, al tener una S adicional, el POS viene siendo plan obligatorio de salud subsidiado. El SOAT, que es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. MinSalud, que es el Ministerio de Salud, ¿sí? Un ente regulador de todo lo que es digamos, las tareas, las funciones y la ejecución de procesos por parte de las entidades de salud de nuestra nación. Y por último, la Supersalud, que la Supersalud viene siendo el ente de auditoría y vigilancia, ¿vale? De todo lo que suceda en estas otras entidades, ¿vale? Voy a tratar de explicar algunas de estas. Por ejemplo, la ARL, bueno, habrán algunas que las entenderemos mejor cuando veamos cada uno de los detalles de la ley, pero vamos a tratar de ver alguno que otro. La ARL, pues bueno, viene siendo la que administra los riesgos laborales y esa ARL está relacionada a los AT y los EP, que vienen siendo básicamente pues accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y cuando alguien se accidenta en el trabajo o se enferma en el trabajo, la ARL es la que le cubre esas enfermedades o esos accidentes, ¿vale? Luego tenemos que el CISBEN. El CISBEN, tenemos una idea equivocada del CISBEN. El CISBEN no es un carnet como muchas personas lo contemplan. El CISBEN es básicamente una base de datos. Es decir, cuando tú estás incorporado al CISBEN, en realidad lo que sucede, ¿vale? Es que a ti en una encuesta que te hicieron, obviamente, en esa encuesta lo que hicieron fue agregarte a una base de datos en la cual te dan un puntaje, una clasificación y dependiendo de eso, pues obviamente llegarás al punto de ser beneficiario o no de ciertos
de ciertos parámetros sociales, ¿vale? El Sysbin en sí, como se los digo, viene siendo una simple base de datos, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que tu nombre está aquí, tu nombre y apellido, ¿vale? Nombre y apellido. Y ese nombre y apellido, pues, tiene unas clasificaciones, es decir, tiene unos puntajes, ¿vale? Y una clasificación. Dependiendo de ese puntaje y de esa clasificación, pues obviamente te hace, digamos, posible beneficiario. ¿Para qué? Para que te den un carnet de una EPSS, es decir, de una entidad promotora de salud subsidiada, para que te den, por ejemplo, acceso a ciertos programas del Estado, como Jóvenes en Acción, como Familias en Acción, como Colombia Mayor, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, el Sisben no es un carnet como la gente normalmente lo tiene visto. El Sisben realmente es una base de datos, y el hecho de que estés allí es lo que te hace posiblemente un beneficiario. ¿Y por qué se dice posiblemente? Porque no necesariamente si estás en el Sisben o te hicieron una encuesta Sisben significa que vayas a ser beneficiario. Eh, si la puntuación y la clasificación están muy altas, no eres beneficiario de nada. Simplemente tienes cobertura en salud y para de contar. Pero beneficios adicionales no vas a tener ninguno. ¿Listo? Entonces eso es el Sisben, una base de datos y nada más. ¿Vale? Administrada por un departamento conocido como el Departamento Nacional de Planeación, o en la página de internet se encuentran como DNP. ¿Listo? Bueno, quitemos esto, continuamos. Las EPSS son las entidades promotoras de salud subsidiada, ¿sí? Estas son las que te dan un carnet subsidiado, ¿vale? EMSANAR, yo creo que en Colombia hablar de EMSANAR es como muy fácil de distinguir. EMSANAR, el antiguo Caprecom, está también Saludcop, ¿vale? Café Salud, hoy en día conocido más como Medimás. ¿Listo? Entonces, esos son las EPSS. Ahora, las EPS son las entidades, pero del régimen contributivo, no del subsidiado, sino del régimen contributivo. Y esas son las entidades como, por ejemplo, estaríamos hablando de Confandi SOS, Comeva, Sura y entre otras, ¿vale? Las S, como ya les había explicado, son las que, digamos, una S, voy a ponerlo por aquí, una S, ¿vale? Una S viene siendo una empresa social del Estado, que esta lo que hace es que, digamos, abarca y cubre o vigila el trabajo, ¿sí? Ayuda al ministerio a vigilar el trabajo de este puesto de salud de cierta zona, de esta clínica de cierta zona y de este hospital de cierta zona. Es decir, todo lo que son centros o IPS de una zona en específico. Por ejemplo, si esta dice S norte, entonces estos todos son de el área del norte de la ciudad. Si esta dice S sur, entonces todos estos serán los de la zona sur de la ciudad. Si este dice S centro, entonces estos serán los del centro de la ciudad, y así sucesivamente, ¿vale? Continuamos. El FOSIGA, para poderlo entender bien, ¿sí? El FOSIGA yo siempre lo determino como una alcancía, ¿vale? Como una especie de alcancía. ¿Y cómo así que una alcancía? Bueno, digo una alcancía porque imaginamos lo siguiente. Tenemos por aquí, veamos cómo me sale. Tenemos por aquí, por ejemplo, esto ahí donde ustedes lo ven, increíblemente, esto es un cerdo. ¿Listo? Ahí bendito, cosa tan impresionante con esto. Esto es un cerdo. Vale. Pero bueno, más que un cerdo en realidad es una alcancía. ¿Listo? Esta alcancía es lo que nosotros vamos a conocer como FOSIGA. ¿Por qué una alcancía? Porque como su nombre lo indica, esto es un fondo, ¿sí?
Por eso yo le digo una alcancía, esto es un fondo. La diferencia con esta alcancía es que es una alcancía solidaria. ¿Qué significa solidaria? Que entre todos la llenamos, ¿vale? Y aquí dice que garantía, pero ¿garantía para qué? Garantía para el acceso a servicios de salud de personas que no tienen capacidad de pagarlos, ¿sí? Vamos por partes. Fondo, ya dije que es un fondo, entonces por eso dibujé una alcancía. Pero dice que solidaria. ¿Por qué solidaria? Porque mira, cada vez que tú consumes ciertas cosas como por ejemplo un cigarrillo, vamos a hablar de lo que más afecta a la salud porque es lo que más aporta al FOSIGA, ¿listo? Cada vez que tú fumas un cigarrillo, consumes una cerveza o una caneca de aguardiente o ron o lo que sea, ¿sí? Este tipo de sustancias o de productos que afectan directamente a tu salud, las empresas pagan impuestos altísimos porque obviamente las empresas que fabrican esos productos están afectando la salud directa del consumidor, entonces pagan impuestos altísimos que a la larga terminan, digamos, fondeándose o llenando esta alcancía del FOSIGA, ¿sí? Son impuestos, es decir, son un montón de dinero que se está constantemente agregando a esta alcancía, como yo le digo. ¿Listo? Entonces, si ya entiendes esa parte, también tienes que entender que las empresas no son las únicas que aportan, porque tú como persona, como individuo, tú también aportas a ese FOSIGA. ¿Cómo aportas? Cada vez que haces compras sencillas, desde una libra de arroz, una banana, cosas por el estilo. O sea, no todo el IVA va para el FOSIGA, obviamente. El IVA se reparte en un montón de diferentes funciones, ¿sí? Pero una de tantas de esas funciones es sacar un pequeño porcentaje del IVA y ese pequeño porcentaje viene a alimentar o a llenar el fondo del FOSIGA. Ahora, dirá, pero ¿y para qué se llena un fondo con dinero de tanta gente y de empresas? Bueno, eso es porque hay personas que cuando por alguna razón en su vida no tienen la capacidad de pagarse un servicio de salud, entonces como está en una condición de salud vulnerable, esta persona acude a las famosas IPS. Las IPS es donde nos brindan a nosotros los servicios de salud. Institución prestadora de servicios de salud. ¿Listo? Una clínica, hospital, fundación, lo que sea, ¿vale? Y obviamente todo lo que te hagan allí va a generar una facturación. ¿Quién paga esa factura? Si por ejemplo, eh, ya sea que no tuvieras EPSS, EPS, si no fue por un accidente de trabajo, entonces no responde la ARL, si no tenías una póliza de salud, si no tenías algo que te cubriera, ¿listo? Entonces, ¿quién paga por tu salud en esa situación? Bueno, ese dinero sale de este fondo, ¿listo? Sale de aquí, de este fondo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cumple la tercera palabra o la tercera parte de este FOSIGA, es decir, que dice garantía. Fondo porque es una alcancía, solidario porque entre todos lo llenamos y de garantía. ¿Garantía de qué? De que tú, indiferentemente de si tienes o no tienes, siempre se te garantice que vas a tener acceso a la salud porque hay dinero como responder por tu factura. ¿Listo? Eso es el FOSIGA. Espero haberlo dejado claro. Las AFP son las administradoras de riesgos de pensiones, así como pasa como por ejemplo las ARL, las EPS, EPSS. Las AFP son una administradora, es decir, son las que se encargan, digamos, de recibir tus pagos para después cubrirte algo. ¿Sí? En el caso de la ARL, reciben el pago que tú pagas por ARL, en valga la redundancia, ese dinero que tú pagas por ARL, eh, ellos lo reciben, lo administran y en caso de que tengas un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pues te cubren lo que tengan que cubrirte. En el caso de la GPS, no en el caso de las EPSS porque estas son subsidiadas, allí no pagas, pero en el caso de las EPSS,
ellos te reciben un pago y en caso tal de que llegaras a necesitar un servicio de salud, pues gracias a esa afiliación ellos lo que hacen es que te cubren ese servicio de salud. Aquí sería las AFP, sería pero para las pensiones. Mientras estés trabajando y pagando pensiones, la AFP es la que recibe ese dinero y el día que te pensiones, pues ellas son las que administran tu dinero y te lo entregan mensualmente a manera de pensión. ¿Listo? Esas son las AFP. Luego tenemos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud, este creo que lo vamos a entender mejor cuando pasemos a las siguientes diapositivas. Y luego tenemos que las IPS, ya dije, las IPS vienen siendo las clínicas, hospitales y demás. No confundan nunca EPS con IPS. Las de la I son los hospitales, clínicas, fundaciones y demás. La IPS, estos son instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿vale? En el caso de las EPS son entidades promotoras. Mejor dicho, esto es un carnet y esto viene siendo una clínica u hospital, ¿vale? PAP. El PAP vamos a compararlo con, por ejemplo, está el PAP y está el POS. Estos dos son diferentes. ¿En qué sentido son diferentes? Bueno, básicamente en que el PAP, cuando se trata de hablar de coberturas, abarca un plan de atención básica. ¿Y qué es un plan de atención básica? Pues un plan de atención básica viene siendo todo lo que comprende, eh, digamos, componentes de salud que nunca son cobrados. Eso en principio. Y segundo, que son, digamos, los componentes que ayudan a mejorar las condiciones de vida y sobre todo a mejorar las condiciones, ¿vale?, en las que se pueden presentar ciertas situaciones de la vida de un colombiano. Ejemplo, control y desarrollo, ¿vale? Control y desarrollo. Bueno, y antes de control y desarrollo también está control prenatal, ¿vale? ¿Qué tienes diabetes? Bueno, el control al diabético, ¿listo? ¿Qué tienes hipertensión? Control antihipertensión, ¿sí? Control antihipertensión. Que, por ejemplo, en el control y desarrollo se llevan a cabo procesos de vacunación, también están cubiertos por el PAP, ¿sí? Esto es PAP, ¿listo? Son programas para garantizar la salud desde ciertos aspectos, controles, principalmente vacunaciones. Por ejemplo, esto habla mucho sobre todo lo que tiene que ver con PIP, ¿listo? PIP, ¿ok? PIP es promover la salud y prevenir la enfermedad. Es decir, promover que las personas estén saludables y prevenir que se enfermen. Esto es PAP. En el caso del POS, el POS es algo diferente, porque el POS, vamos a dividir esto aquí, ¿sí? El POS viene siendo un plan obligatorio de salud. Es decir, es lo que están obligadas esta, esta de aquí, esta de aquí y estas de aquí están obligadas a darte porque están incluidas dentro de la ley. Ejemplo, que el acetaminofén está incluido, listo, pues se te da el acetaminofén, ¿sí? Eso es POS. Ah, pero probablemente una presentación comercial de este acetaminofén no la vas a encontrar. Ejemplo, ese acetaminofén, presentación comercial lo puedes encontrar como Dolex Forte o Dolex Ultra. Entonces, ¿el Dolex Ultra estará, el Dolex Forte estará dentro del POS? No, no está dentro del POS, pero sí está el acetaminofén. Entonces, ¿cuál está obligada la EPS a darte? El acetaminofén, no el Dolex Forte o el Dolex Ultra, ¿vale? Que, por ejemplo, tiene ciertos procedimientos como exámenes de laboratorio, que hay hemogramas, listo, hemograma, ¿vale? Entonces, eso es POS. Que, por ejemplo,
que por ejemplo estás pasando por un proceso de obesidad mórbida. En el POS, solo para los pacientes con obesidad mórbida, se puede hacer una cirugía bariátrica, es decir, una cirugía en la que se hace un procedimiento de bypass para el paciente, ¿sí? Es reducir, bueno, hay diferentes tipos de bypass, pero uno de tantos es reducir el tamaño del estómago para que la persona sienta menos ansiedad de comer y por ende, digamos, con el pasar del tiempo va a ir consumiendo o oxidando las grasas alojadas en ciertas zonas del cuerpo y así de esa manera va adelgazando constantemente. ¿Listo? Y eso estaría incluido dentro del post solo si la persona está en condición de obesidad mórbida y su vida está corriendo peligro. ¿Ves? Hay condiciones. Otras cosas que están incluidas en el post también son las citas médicas, exámenes de laboratorio, ciertas fórmulas médicas, terapias, bueno, un montón de cosas. Hay muchísimas cosas que están incluidas en el post, pero como pueden ver son dos conceptos diferentes. Esto es algo básico para la vida de todo colombiano, mientras que esto es algo muy específico. ¿Por qué? Porque tú no necesitas un medicamento por digamos, por deporte o porque simplemente te lo quieres tomar, no, tú lo necesitas porque lo requieres para aliviar algún síntoma. Tú no necesitas un examen de laboratorio porque sí, lo necesitas es porque quieren encontrar una respuesta a algo en particular. Tú no necesitas una cirugía porque sí, te la van a dar es porque sencillamente tienes alguna condición específica. Entonces, esto viene siendo el post y esto viene siendo el PAP. ¿Listo? Bueno, y ya se podrá imaginar que entre post contributivo y post o subsidiado, ya se podrá imaginar que habrán diferencias. No es lo mismo un plan obligatorio de salud para una persona que paga por su salud a una persona que es subsidiada. Ya se podrá imaginar que hay ciertas diferencias, principalmente a nivel de medicamentos o por ejemplo de coberturas por ejemplo de convenios clínicos y ese tipo de cosas, ¿vale? El SOAT es un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. El SOAT es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. eh, el SOAT es una póliza, ¿listo? Es una póliza en todo el sentido de la palabra. Y para los que no entiendan qué es una póliza básicamente es que cuando tú compras esta póliza, ¿sí? En este caso le vamos a poner SOAT, ¿vale? En este caso se llama SOAT. Cuando tú compras esta póliza te costó X pesos, ¿sí? X pesos. Esos X pesos tienen una cobertura. ¿Qué quiere decir cobertura? Que te cubren de aquí hasta aquí. Es decir, que si a ti te llega a pasar algo, ¿vale? Y tú necesitas atención clínica, si la atención clínica va de 0 pesos, ojo pues, va de 0 pesos hasta, vamos a poner aquí un número cualquiera, vamos a poner, ¿por qué un número cualquiera y por qué no un número en concreto? Porque el SOAT va a variar dependiendo del tipo de vehículo, el cilindraje, ¿listo? El SOAT aplica para motos, para carros, lo querían incluir también para bicicletas, pero también aplica para barcos, aviones, helicópteros, todos esos son medios de transporte. Por ende también pagan SOAT. No es el mismo para cada uno de ellos. Obviamente cada uno de ellos tiene un SOAT específico y con un costo muy diferente, ¿vale? Entonces por eso no se puede hablar de un número en particular o específico. Aquí lo que hay que hablar es digamos, en números muy simbólicos, ¿listo? Entonces, si tu atención clínica, ¿sí? Va de 0 pesos a 10 pesos, pues digamos que está dentro de la cobertura, ¿cierto? Pero si tu atención clínica llegara a valer 11 pesos, ¿quién crees que paga por ello? Sí, pagas tú, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú tenías una póliza que te cubría de aquí hasta aquí. Lo que ya no te cubra la póliza, lo pagas tú. ¿Listo? Eso es muy importante para que tengan en cuenta. Así funciona el SOAT,
Así funciona todo tipo de póliza. Si tú aseguras con tu póliza la licuadora, la lavadora, la nevera de la casa, funciona exactamente igual. Que sí se puede afiliar a una póliza a todos los enseres que tengas en tu casa. Prácticamente hay pólizas con las que, diciéndolo de forma de chiste, ¿sí? Hay pólizas que te cubren hasta la escoba y el recogedor de la casa. Eso ya va a depender de quién quiera afiliar a la escoba y al recogedor. ¿Listo? Pero así funcionan todas las pólizas. ¿Ok? MinSalud es el ministerio, la máxima autoridad de la salud en Colombia. ¿Listo? La máxima autoridad. Pero el ministerio tiene ciertos ayudantes. Por ejemplo, Supersalud es el que le ayuda al Ministerio de Salud. ¿Listo? Y asimismo, pues obviamente debajo de Supersalud o de la Superintendencia de Salud están lo que vendría siendo las secretarías de salud. Y por debajo de las secretarías están las S. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, eso sería obviamente la cadena de mando. Y esa cadena de mando tiene una máxima autoridad que se llama Ministerio de Salud. ¿Vale? ¿Cuál es la ley que rige la salud? Bueno, la ley que rige la salud es una ley conocida como la Ley 100 de 1993. Por allá en 1993 se creó esta ley, la cual pues organiza el sistema de seguridad social para todo el país, conformando así lo que hoy en día vamos a conocer como el SGSS. ¿Qué significa eso? Significa Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y a partir de aquí, como se conoce como los tres pilares de la salud en Colombia. Esos tres pilares de la salud en Colombia son muy, muy específicos. ¿Sí? Esos tres pilares son seguridad social, que esta seguridad social habla desde de lo que vendría siendo el régimen subsidiado y el régimen contributivo en seguridad social. ¿Sí? No se embolaten. Son tres pilares. Así como salió esta columna aquí, aquí va a salir otra, aquí otra. ¿Listo? Son tres. Por eso se le llama pilares. Pilar 1, pilar 2, pilar 3. ¿Listo? El primero es la seguridad social. En este se habla es de lo que son los regímenes subsidiado y contributivo. Y también existía o existe un régimen que se llama régimen de vinculación o régimen vinculado, que básicamente es cuando una persona no está cubierta por ninguno de estos, entonces básicamente se vincula, ¿sí?, a un servicio de salud y se le atiende, pero ninguno de estos dos son los que, digamos, lo están administrando. Ninguna entidad de estos dos lo está administrando. Por ende, quien paga por esa persona es el FOSIGA, obviamente. ¿En dónde se cubre la atención de las enfermedades generales? Ok, a ver. Aquí en la seguridad social hay que decir que aquí se abarca solamente lo que viene siendo las enfermedades generales o comunes a través de las EPS o las EPS. Ojo con esto. Solo enfermedades generales o comunes. Es decir, cualquier tipo de enfermedad. Cualquiera, porque puede ser cualquiera. Cualquier tipo de enfermedad, pero ojo, que sea común o general, es decir, que no tenga nada que ver con su trabajo, ni con accidentes de tránsito. ¿Listo? Porque si tiene que ver con su trabajo, quien se encarga de esa atención ya no va a ser la EPS ni la EPSS. ¿Listo? Quien se encargaría de usted y de sus pagos en caso de un accidente de trabajo serían las ARL, que sería el segundo pilar, la seguridad laboral. Aquí se habla de accidentes de trabajo y se habla de enfermedades profesionales. Y son las ARL, ¿sí?, las que se encargan. Recuerden que les decía que antes se llamaban ARP, ahora se llaman ARL. Son las ARL las que responden. Es decir, si usted tiene una enfermedad común, es decir, cualquier enfermedad, pero que no sea nada relacionado a su trabajo. Y ojo, nada relacionado tampoco a accidentes de tránsito, porque los accidentes de tránsito pues obviamente responde una póliza que sería el SOAT. Entonces ahí ya, digamos, ustedes ya acceden al servicio de salud por seguridad social en caso de que no sea nada que tenga que ver con ni esto ni con un accidente de tránsito. Y aquí pues las ARL son las que cubren, este es el segundo pilar, las que cubren lo que son los accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales. ¿Listo? Estos de aquí, es decir, los AT y los EP, accidente de trabajo, enfermedad profesional, seguridad laboral. Y la seguridad pensional es la que habla sobre lo que vendría siendo, este es el tercer pilar, lo que serían los régimen de pensión. ¿Listo? Que hay varios. eh, Régimen de pensión y en este pilar se trata de ello. Entonces, básicamente aquí lo que se trata es como de abarcar todo lo que tiene que ver con la salud de un colombiano desde, desde su, digamos, su llegada al mundo, porque incluso un colombiano al nacer sin haber sido registrado, sin tener ni siquiera nombre, sin haber sido ni siquiera bautizado, nada de ese tipo de cosas, aún así, este colombiano al nacer inmediatamente tiene la misma seguridad social de la madre, ¿sí? Cuando la mamá, cuando el bebé nace, la mamá le está heredando inmediatamente su EPS o EPSS a ese niño, ¿vale? Mientras luego más adelante viene el registro y bueno, un montón de cosas, ¿vale? Pero el hecho es que aquí se estaría abarcando la salud de ese nuevo colombiano, ¿vale? Desde su, desde su año cero, minuto cero. Y se supone que eso sería así mientras crece, estudia, luego trabaja y luego envejece. La idea con la ley 100 es abarcar toda la vida de una persona a nivel de salud y tenerlo cubierto toda su vida, ¿vale? Esta es la idea principal de el sistema de salud a través del SGSSS, la ley 100 de 1993. ¿Suena muy bonito? Claro que sí, obviamente. ¿Qué es la seguridad social? El primer pilar, ¿no? Enfermedades generales o comunes. Recuerde que no tenga nada que ver con accidentes de tránsito ni enfermedades o accidentes de trabajo, ¿vale? En la seguridad social hay dos regímenes, el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Vamos a hablar del régimen subsidiado. En el caso del régimen subsidiado, es un conjunto de normas que rigen el ingreso de las personas al SGSS, ¿sí? Y pues obviamente como es subsidiado, abarca todo lo que está en el plan obligatorio de salud subsidiado, el POS con doble S. Para poder acceder a este régimen, obviamente tienes que estar dentro de la base de datos del SISBEN. Y asimismo, hay que tener en cuenta que para pertenecer a esa base de datos debes tener ciertas características. Y esas características principalmente se hablan acerca de que no tienes capacidad de pago, y eso es muy importante decirlo, porque se supone que el régimen subsidiado es cuando las personas no tienen capacidad de pagar su salud, ¿vale? Y no hablo de pagar una factura en una clínica ni nada de eso, hablo de pagar un carnet de salud, ¿vale? De pagar una EPS. A este se deben afiliar, pues, por ejemplo, desempleados, ¿sí? O personas sin capacidad de pago, personas que devenguen menos de un salario mínimo legal vigente mensual, ¿vale? Los servicios se ofrecen a través de las EPSS, es decir, las entidades promotoras de salud subsidiada, y pues obviamente esos servicios son ejecutados o prestados, pues, por las IPS, ¿sí? Las clínicas, hospitales y demás. Tiene la opción de cobertura familiar, para lo cual es indispensable agregar a los demás integrantes de la familia en el momento de la encuesta. Y eso es súper importante, ¿vale? Esto es súper importante. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Las personas que no logren ingresar al SISBEN serán reconocidas en el régimen de vinculación o el régimen vinculado, lo que les mencionaba. Cuando no logran entrar ni siquiera al régimen subsidiado o al régimen contributivo, pues existe el famoso régimen de vinculación o el régimen vinculado, ¿vale? Ahora, el régimen contributivo obviamente está hecho para personas que sí tienen capacidad de pago. Y esos parámetros, digamos, llevan a esa persona a pertenecer al SGSSS, pero aquí ya no sería el POS con doble S, sino el POS con una sola S, el Plan Obligatorio de Salud Contributivo, por decirlo así. Se afilia mediante el pago de un aporte o cotización, es decir, hay que pagar mensualmente por esta afiliación, hay que pagar mensualmente. A este se deben afiliar trabajadores dependientes, independientes y pensionados. ¿Listo? Estas son las personas que tienen capacidad de pago. Los dependientes. ¿Quiénes son los dependientes? Trabajadores.
Cuando trabajas para una empresa eres un dependiente. ¿Listo? ¿Quiénes son los independientes? Las personas que tienen negocio o que trabajan al contrato. ¿Listo? Esos son los independientes. Y los pensionados, pues son personas que ya reciben una mesada mensual y al mismo tiempo se les descuenta automáticamente el pago de su EPS. ¿Listo? Los servicios los ofrecen las EPS y pues son ejecutados también igualmente por las IPS. ¿Listo? Los aportes a este régimen se realizan a partir de la base salarial. Esto es algo que ahorita vamos a mencionar. Y se subdividen en el 4% que le corresponde al trabajador y el 8.5% que le corresponde al empleador. ¿Vale? En el caso de ser independiente, pues obviamente, como eres independiente, eso significa que o tienes negocio o eres contratista, pues pagas el 12,5%. ¿Cómo así que el 12,5%? Mira, aquí cuando eres dependiente, cuando trabajas para alguien, una empresa por ejemplo, tú pones el 4% y la empresa pone, el empleador pone el 8.5%. Esto si lo sumas, esto da 12,5%. Pero aquí como tú eres tu propio jefe, entonces tú eres empresa y al mismo tiempo eres trabajador, entonces pagas el 12,5%. O sea, la suma de estos dos, ¿vale? Tiene la opción de beneficiarios como hijos, cónyuge, padres e hijastros. Ojo, que aquí hay que aclarar algo. En este de aquí se habla de cobertura familiar. Cobertura familiar. Es muy diferente a beneficiarios, ¿sí? Cobertura, beneficiarios, ¿vale? Ojo que son dos cosas diferentes. ¿Y en qué se diferencian principalmente? Bueno, que la cobertura familiar abarca una cierta cantidad de personas en la familia. No hay límite, ¿sí? Pero cuando digo una cierta cantidad de personas es porque, digamos, incluyes en esa lista a las que pertenezcan a tu núcleo familiar. Y ahorita que veamos el tema un poquito más a fondo, van a entenderlo mejor. Y aquí incluye solamente a los que quieres digamos que sean beneficiarios de tu afiliación, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que para poderlos incluir como beneficiarios deben cumplir unos parámetros, unos requisitos. Ejemplo, si vas a afiliar a tus padres, esos padres tienen que ser dependientes económicamente de ti. Ejemplo, si tienes un hijo de más de 18 años, ese hijo y lo quieres meter como beneficiario, tienes que sí o sí, o tiene él que sí o sí, ser estudiante universitario para poderlo incluir como beneficiario, ¿vale? Entonces hay que cumplir con ciertos parámetros. Así sucesivamente también pasaría con el cónyuge y, bueno, y otras situaciones. O sea, son muy diferentes, ¿vale? Régimen subsidiado. En el régimen subsidiado, aquí ya vamos a hablar un poquito más a fondo de cada uno de ellos. En el régimen subsidiado solo se pueden acceder a aquellas personas sin capacidad de pago, ya lo habíamos dicho. Para acceder debes solicitar una encuesta SISBEN. ¿Listo? Una vez que ya tenga, que ya le hayan hecho la encuesta, el encuestador incluye al núcleo familiar del encuestado. Ojo con esto, que esto es muy importante. Cuando usted solicita una encuesta SISBEN y el encuestador va a hacerte la encuesta, tienes que incluir el núcleo familiar. ¿Y quién es el núcleo familiar? Yo les voy a hacer un diagrama aquí. Aquí hay una casa enorme, ¿vale? Aquí hay una casa enorme, ¿ok? Esto es una casa enorme. Bueno, no echéis cuento que aquí no, esto no se parece para nada a una casa, pero necesito hacerlo así. Esto es una casa enorme, ¿listo? O puede que sea pequeña, porque eso también puede suceder. El hecho es que en esa casa, ¿vale? Habitan, vamos a decir, 10 personas. Aquí habitan 10 personas. Todos son familia tuya, por ejemplo. Todos. Incluso aunque sean cuñados, aunque sean primos, aunque sean sobrinos, bueno, lo que sea. ¿Listo? Pero son 10 personas. ¿Vale? Pero resulta que esas 10 personas están divididas en que tú que solicitaste la encuesta, ¿vale? Tienes a un hijo
a un cónyuge, ¿vale? Y a tu mamá, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de este lado, esto es un núcleo familiar. Eres tú, tu cónyuge, tu hijo y tu mamá. Nada más. Esto es un núcleo familiar. Eso significa que las otras 6 personas, porque aquí hay 4, 1, 2, 3, 4. Las otras 6 personas pertenecen a este otro núcleo familiar. Y por ende, cuando te hacen la encuesta, solamente incluyen a este de aquí, a las personas que pertenecen a tu núcleo familiar. Una manera muy sencilla que tienen los encuestadores del CISBEN para resolver esta problemática en familias, en casas con múltiples familias, es simplemente cuando preguntan cosas sencillas. No siempre es la misma pregunta, obviamente, pero yo se los voy a poner así de sencillo. Preguntan si todas las 10 personas comen de la misma olla. Si todas las personas comen de la misma olla, entonces todas las 10 personas pertenecen a un solo núcleo familiar. Pero cuando no es así, es decir, no todos comen de la misma olla, sino que hay 6 por este lado que comen de esta olla de acá y hay 4 de este lado que comen de esta otra olla de acá, entonces el encuestador inmediatamente ya identificó que esto es un núcleo familiar y esto es otro núcleo familiar, ¿vale? Así funciona esto. Eso para que lo tengan presente. Una vez que ya se tenga la carta CISBEN, después de ser encuestado y ya se tenga la carta CISBEN, debes ir a una EPSS, ¿sí? a una entidad promotora de salud subsidiada y pedir un carnet, pedir la afiliación. Hay personas que utilizan la carta CISBEN como si fuera un carnet, lo que les decía ahora rato, pero eso es un error. ¿Los van a atender? Sí, los van a atender, pero va a llegar un momento en el que les digan, ya no te podemos atender, tienes que ir a una EPSS y pedir un carnet. En algún momento se lo van a decir. Puede que la primera vez pase, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pero va a llegar un momento en el que te van a decir, no, ya no te podemos atender más. Haga el deber y vaya por un carnet. Así de sencillo, ¿vale? Con esa afiliación recibirá atención en salud sin restricción de tiempo. Esto es algo muy interesante porque si tú te afilias, ¿sí? Obviamente aquí decir restricción de tiempo esto vendría siendo entre comillas porque el proceso sí tuvo una restricción de tiempo. ¿Cuál? Pues pedir la encuesta, que te hayan encuestado, esperar el resultado, ¿sí? Todo eso es tiempo. Y pues una vez que ya tengas esa carta CISBEN, lo único es que sí, inmediatamente puedes acceder a un servicio de salud, ¿vale? Esto no pasa igual en el régimen contributivo y lo van a notar ahora. La atención será brindada por las IPS donde haya convenio. Eso es muy importante porque dependiendo la EPSS de donde tú pidas el carnet, esa EPSS va a tener convenios con una que otra clínica, ¿vale? Uno que otro hospital, una que otra farmacia, así es. Entonces, dependiendo de dónde esta entidad tenga convenios, pues asimismo van a haber IPS, ¿sí? Que te atiendan. Si esta EPS tiene convenio con la clínica amiga, entonces a ti te atienden en la clínica amiga. Si esta EPS tiene convenio con la farmacia Droga La Rebaja, listo, pues a ti te entregan fármacos en Droga La Rebaja. Si esta EPSS tiene convenio con el hospital universitario, pues a ti te atienden en el hospital universitario y así sucesivamente. Si esta no tiene convenio con el hospital universitario, no te atienden en el hospital universitario. Al menos con ese carnet, ¿no? Ya si vas a pagar por particular es diferente. En el determinado caso de no haber cobertura, el FOSIGA paga. Y sí, eso es verdad. Recuerden que el FOSIGA es un fondo de solidaridad y garantía. Si por alguna razón esta entidad te dice en algún momento que no tienen cobertura o que no pueden cubrirte un tratamiento en específico o un procedimiento, por una acción de tutela, ¿sí? Una acción de tutela, puedes llegar a acceder al servicio, ¿sí? Porque el FOSIGA paga ese servicio, ¿vale?
Tener en cuenta que al pertenecer al régimen subsidiado, las personas tienen derecho a acceder a ciertos programas de bienestar social, tales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y bueno, y entre otros, obviamente. Jóvenes en Acción, ya saben, yo me imagino que no tienen mucho que decir, o sea, estos son programas que ya son tan populares y tan conocidos que no tiene mucho que decir. El único que eh, de pronto no se menciona mucho es el de Colombia Mayor, al menos el nombre, ¿no? El nombre, porque sí, yo creo que todo el mundo lo ha o ha estado relacionado con él o lo conoce ya directamente, pero no saben que sí se llama. Se llama Colombia Mayor, que es esa pequeña mesada, ¿sí? Ese pequeño apoyo financiero que le dan a los abuelos mes a mes, cada trimestre es que se los dan, ¿sí? Eh, para, digamos, como para sostén alimentario y demás. Es muy pequeño, no es igual a una pensión. Eso no está ni de cerca igual a una pensión. O sea, es increíblemente pequeño ese, digamos, ese apoyo económico, ¿ok? Que viene por parte del Estado. Pasamos a ver la diapositiva en donde les voy a mostrar unos ejemplos de EPSS, es decir, entidad promotora de salud subsidiada. Recuerden que estamos hablando del régimen subsidiado. Selva Salud, Salud Cóndor, Caprecon, Emsanar y entre otros. Muchos de estos ya desaparecieron, ¿sí? Muchos de estos quebraron, liquidaron, fueron vendidos a otras empresas y pues les cambiaron el nombre, en fin. Pero estos son los ejemplos más obvios de EPSS. ¿Listo? Estos de aquí. Pasamos al régimen contributivo. Recuerden que este es el segundo, la segunda división de lo que es el pilar de la seguridad social. Estamos en seguridad social. Primero, solo pueden acceder a aquellas personas con capacidad de pago. Para acceder deben ser dependiente, independiente o pensionado, es decir, empleado, comerciante, o sea, que tengas negocio o que seas contratista y pensionado. El régimen contributivo abarca el pago de EPS, ARL, AFP y K. Ojo que esto va en conjunto, ¿listo? Cuando tú dices que eres contributivo, significa que tú no solamente pagas EPS, ¿sí? Aquí de pronto estamos hablando de EPS directamente, pero adicional a la EPS tienes que pagar riesgo laboral, tienes que pagar pensiones y tienes que pagar caja de compensación familiar. Y esto va amarrado. Esto no hay forma de pagar que, ay, que yo no quiero pagar esto. No, esto va junto, todo, todo. Que yo quiero pagar solamente este, no es posible. Hay una forma en que las personas lo hacen y es que pagan solamente EPS y ARL. Pero ojo con ese detalle, que cuando lo hacen así es porque te hacen pasar por un tipo de trabajador en específico, ¿vale? Que son jardineros, carniceros, eh, choferes, empleadas del servicio, empleadas domésticas, ¿sí? Te hacen pasar por ese tipo de empleado, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si a ti te llega a pasar algo en pleno trabajo y vas a pedir un servicio por medio de la ARL, resulta que tú eras constructor, por ejemplo, estabas en una obra y te accidentas en esa obra y aquí dice que tú eras digamos, un jardinero, ¿sí? O un chofer. Entonces va a haber incoherencia, incoherencia. Y ojo con eso, que eso inmediatamente no te cubre nada, te toca a ti de tu bolsillo. Pilas con eso. Y estas son las típicas empresas que hacen eso de solamente pagarte esto y te meten como una empleada de servicio, como un chofer, como una jardinera, un jardinero. Estas son las típicas empresas que están los letreros pegados en todos los postes de todas las ciudades del país. ¿Listo? Te afiliamos a tal, ¿sí? Ojo con eso. Que cuando se hace así, lo que están haciendo es básicamente un chanchullo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay unas condiciones en donde las personas que no son empresa, ¿sí? Pero necesitan contratar una empleada de servicio, un jardinero o un chofer,
deben pagarle, por ley, deben pagarle al menos estas dos, ¿vale? Al menos EPS y ARL, riesgo laboral y salud. Y el mismo estado y la misma plataforma de pago, digamos, deja esto por fuera porque por ley no es obligatorio para ese tipo de personas naturales. ¿Listo? Ojo con eso. En la afiliación se incluye el núcleo familiar del cotizante, es decir, a lo que llamamos beneficiarios. Recuerden que antes hablamos de cobertura en el subsidiado, aquí se habla de beneficiarios. Los beneficiarios, vuelvo y digo, son personas que cuando cumplen unas características como por ejemplo el cónyuge tiene que haber estado viviendo contigo por más de 5 años y eso que con documento notariado con testigos, ¿sí? Y tienes que presentar esa documentación para que lo incluyan dentro de los beneficiarios de la EPS en el momento de la afiliación. Luego está por ejemplo que los hijos mayores de 18 hasta los 25 años, pero que sean estudiantes y que dependan económicamente de ti. Que por ejemplo los padres, si dependen económicamente de ti, los puedes afiliar como beneficiarios. Que hermanos discapacitados también lo puedes afiliar siempre y cuando dependan económicamente de ti, y así sucesivamente, ¿listo? Cada uno de ellos es como una condición específica, ¿vale? Con esa afiliación recibirá atención en salud solo urgencias por un mes. ¿Se acuerdan lo del límite de tiempo? Lo que hablábamos ahora, sin restricción de tiempo en el régimen subsidiado. Esto es a lo que se refiere o a esto es a lo que se quiere diferenciar. Resulta que aquí, en el régimen contributivo, cuando tú te afilies a una EPS, tú no tienes el derecho de recibir atención médica de forma inmediata, ni al otro día siquiera. Tienes que esperar un mes. El único servicio al que puedes acceder inmediatamente es urgencias. Bueno, y eso que inmediatamente no, 24 horas después del proceso de afiliación. Entonces, 24 horas después y durante un mes, a lo único que tienes derecho es a urgencias. No tienes derecho a nada más, ni a consulta médica, ni exámenes, ni fórmulas, nada. No tienes derecho a nada más, ¿vale? La atención será brindada por las IPS donde haya convenio. Creo que eso ya quedó claro. Donde esto tenga convenio, pues así mismo te atiende. ¿Listo? En el determinado caso de no haber cobertura, el FOSIGA paga. Creo que también ya está clarísimo. Es probable llegar a necesitar acciones de tutela. También está clarísimo. Tener en cuenta que al pertenecer al régimen contributivo la persona tiene derecho a ciertos programas de bienestar tales como subsidios de las cajas de compensación, claro, porque obviamente si estás pagando caja de compensación familiar hay unos ciertos beneficios, ¿vale? Como el subsidio de vivienda, subsidio educativo, subsidio del desempleo y bueno, un montón de diferentes conceptos a tener presentes. Pero tienes derecho a ello, porque claro, estuviste pagando por caja de compensación familiar y aparte de eso también tienes derecho a recreación, tienes derecho, bueno, a diferentes componentes que las cajas de compensación familiar incluyen. Tienes derecho a la seguridad laboral, obviamente sí, porque también estás pagando ARL. Y tienes la seguridad pensional, es decir, porque estás pagando AFP. ¿Listo? Esto es el régimen contributivo. Ejemplos de EPS, es decir, contributivos. Sanitas, Saludcoop, pero Saludcoop la contributiva, ¿no? SOS, Comeva, Confenalco. Y así habrá muchas más, ¿no? Sura, por ejemplo. Entonces, estos son los ejemplos de EPS. Ojo con este dato. Movilidad entre regímenes. Resulta que por allá en el 2016 se aprobó el decreto 780, que es el cual, digamos, permitió digamos, el uso de la movilidad entre regímenes. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú pierdes tu empleo y eras contributivo, obviamente porque estabas trabajando, eras
eras dependiente, pero tú ya no tienes, o incluso independiente, pero ya no tienes cómo pagar, porque perdiste el trabajo, porque ya no tienes negocio o ya no tienes contratos, y ya no tienes empleo, ya no tienes ingresos, ya no puedes pagar EPS, ¿sí? Entonces, automáticamente pasas del régimen contributivo al régimen subsidiado dentro de la misma entidad. Esto se conoce como movilidad entre regímenes y fue, digamos, desde el 2016 aprobado por el decreto 780. ¿Okay? Veamos cómo funciona el flujo de atención en la seguridad social, enfermedades generales o comunes. ¿Sí? Recuerden que esto es para enfermedades generales o comunes. Seguridad social. Todo lo que hemos hablado hasta aquí, seguridad social. Solo seguridad social. Todavía no hemos hablado de seguridad laboral ni seguridad pensional. Cuando tú estás enfermo, necesitas obviamente una atención. La atención obviamente ya sabemos que la recibes en una IPS. ¿Listo? Pero entonces va a depender de dos situaciones. Ejemplo, algo que sí tenés que tener muy en cuenta es que sea donde sea que vayas y recibas atención, la atención sí o sí va a generar una cuenta de cobro, una factura, ¿sí? Una factura. La gran diferencia está en que si eres del régimen subsidiado, obviamente el régimen subsidiado, quien paga esa factura es una EPSS. Pero si eres del régimen contributivo, quien paga esa factura es una EPS. EPSS en el subsidiado, EPS en el contributivo. Ellos son los que pagan la factura, ¿listo? Dependiendo del régimen en el que estés. Y obvio, si entras por particular, pues evidentemente esa factura que se genera particular la paga obviamente ese particular, es decir, tú, de tu bolsillo, porque estás entrando por particular. ¿Listo? Ese es el flujo de atención en seguridad social, ¿vale? Dependiendo del régimen o dependiendo si eres particular. ¿Qué es la seguridad laboral? Listo, ahora sí cambiamos a el segundo pilar de la ley 100. El segundo es el que habla de los AT, accidente de trabajo, o los EP, enfermedad profesional. Seguridad laboral, régimen contributivo. La seguridad laboral está estrechamente relacionada a lo que es el régimen contributivo. Recuerden que cuando eres del régimen contributivo, no solamente pagas EPS, sino también ARL, AFP, caja de compensación. ¿Listo? Entonces por eso aquí se coloca régimen contributivo. Seguridad laboral pertenece al régimen contributivo. Tiene por objeto prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirle con, con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Los aportes a seguridad laboral se realizan a partir de la base salarial, es decir, del sueldo, y la responsabilidad de estos pagos es del contratante. A diferencia de seguridad social, cuando estábamos hablando de seguridad social y les estaba explicando el contributivo, decíamos que se dividía en el 4% el trabajador y el 8,5% para la empresa, o en el 12,5% en el caso de que fueras pensionado o fueras independiente. Hay una división, ¿sí?, entre empresa y trabajador. Aquí no. La seguridad laboral la paga solamente la empresa como tal, el contratante. Bueno, y si eres independiente o contratista, pues obviamente la pagas tú. ¿Listo? ¿Cómo se paga la seguridad laboral? Bueno, eso va a depender de algo que se llama clase de riesgo. La clase de riesgo va de 1 a 5 y cada clase de riesgo tiene un porcentaje. ¿Listo? ¿De qué depende ello? Depende del tipo de actividad que desempeñes. Por ejemplo, si trabajas en el área de la construcción, ¿sí?, esta de acá abajo, esta es la que paga más tarifa por ese trabajo, es decir, para la ARL. Cuesta mucho más la ARL de un trabajador de construcción que, por ejemplo, la de una secretaria, porque la secretaria vendría siendo clase 1. Y como pueden ver, la diferencia es mucha. Aquí es 0,522% y aquí estamos hablando de 6,960%. Mucha más tarifa que en el caso de la clase 1.
Perdón. Tenemos, por ejemplo, en la clase 2 el 1,44%, en la clase 3 el 2,436% y en la clase 4 el 4,350%. Obviamente aquí se encuentran, digamos, las actividades relacionadas. Por ejemplo, en la clase 1 son actividades financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos y restaurantes. O sea que eso aplica también para, por ejemplo, docentes, por ejemplo, gerentes, contadores, en fin, ese tipo de trabajo. En la clase 2, algunos procesos de manufactura como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, flores artificiales, almacenes por departamentos y algunas labores agrícolas. Entonces, si trabajas en fábricas textiles, fábricas de calzado y ese tipo, digamos, clase 2 de riesgo. Una curiosidad, en la clase 3 nos encontramos los profesionales de la salud, la mayoría, ¿sí? La mayoría. Los únicos profesionales de la salud que se encuentran en clase 5 son los terapeutas físicos y respiratorios, porque tienen una, digamos, una conexión o una cercanía muy directa con el paciente y posiblemente sean pacientes eh, con infecciones, entonces por eso tienen un nivel de riesgo mucho más alto que nosotros, que somos la parte de enfermería clase 3. ¿Listo? Aquí dice algunos procesos de manufactura como la fabricación de agujas, alcoholes y artículos de cuero. Aquí no hablo explícitamente de los profesionales de la salud, pero nosotros estamos aquí en el 3. 4. Procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transporte y servicios de vigilancia y seguridad privada. Aquí pues obviamente también son, digamos, como fábricas, ¿vale? Pero ya son fábricas con, digamos, con niveles de riesgo mayores. ¿Por qué? Porque ya no son telas, sino vidrios, metales, aceite, es decir, que eso es inflamable. O sea, ya es mucho más riesgo que en el caso del 2. Y en el 5 dice areneras, manejo de asbesto. El asbesto es un producto con el que se fabrican tejas de Eternit. Y el asbesto es altamente cancerígeno, entonces por eso está dentro de la clase 5. Los bomberos, obviamente, ese trabajo es súper riesgoso. Manejo de explosivos, súper riesgoso. Construcción y explotación de petróleo. Trabajos de mucho riesgo, ¿vale? ¿Qué cobertura tiene la seguridad laboral? Tiene asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. Servicios de hospitalización, odontología, medicamentos, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, es decir, exámenes, prótesis, órtesis, ¿sí? Que hay que diferenciarlos. Una prótesis es algo que está, digamos, está, digamos, en tu cuerpo, eso es una prótesis, ¿vale? Las órtesis es algo que está por fuera. Ejemplo, órtesis son sillas de ruedas, son por ejemplo muletas, caminadores, bastones, correctores de postura, todo eso son órtesis. Las prótesis ya estaríamos hablando, por ejemplo de, a ver, yo qué te digo, un puente dental, ¿sí? Estaríamos hablando de, a ver, por ejemplo, de un injerto, ¿sí? Estaríamos hablando de una prótesis de cadera, de rodilla, ¿sí? De ese tipo de prótesis. Rehabilitaciones físicas y profesionales y gastos de traslado, es decir, ambulancias. Y son terapias. ¿Qué prestaciones económicas tiene la seguridad laboral? Bueno, en caso de que te suceda algo, pues obviamente un subsidio por incapacidad derivada del accidente de trabajo y enfermedad profesional. A diferencia del sistema de salud, en este caso pues se reconoce el 100% del salario, es decir, mientras estés con incapacidad, se te debe pagar el 100% de tu salario, así estés en casa, pero es que estás incapacitado, entonces se te paga el 100%. Obviamente esto luego va a tener unos ajustes, que ya por medio de un abogado ya tienen que entrar a apelar y bueno, eso es un tema bastante complejo. De hecho, hay abogados especializados en seguridad laboral. ¿Listo?
Indemnización por incapacidad permanente o parcial. ¿Qué significa esto? Es cuando, por ejemplo, quedas incapacitado para trabajar. ¿Por qué? Porque perdiste una mano, perdiste la vista, perdiste la audición, eh, o simplemente cuando dice aquí parcial, puede ser que perdiste un dedo, dos dedos, una sola mano, bueno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es esto, indemnización. Pensión de invalidez, ¿sí? Pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Que cada uno de estos va a tener diferentes propósitos. La pensión de invalidez es cuando ya definitivamente un médico legista y el médico general y la ARL llegaron a un acuerdo y dijeron no, ya no puedes seguir trabajando, entonces ya no te reconocen el salario, sino que inmediatamente ya te dan es una pensión de invalidez. Y la pensión de sobrevivientes es cuando perdiste la vida en ese accidente laboral o por esa enfermedad profesional y le queda a las personas de tu familia, por eso se llama sobrevivientes, le queda esa pensión a ciertas personas de su familia, que puede ser cónyuge, hijos, padre y hasta hermanos, pero vuelve y juega dependiendo de ciertas condiciones. ¿Listo? Prácticamente son las mismas de las que hablábamos hace un rato, ¿vale? Ejemplos de ARL, todas las que vemos aquí. Todos estos son ARLs. ¿Qué es la seguridad pensional? Aquí ya pasamos a seguridad pensional. Garantía de estabilidad y bienestar en la vejez. Eso es seguridad pensional. Este es el último pilar, ¿sí? Garantía de estabilidad y bienestar en la vejez. Este también está estrechamente relacionado al régimen contributivo. Y este sistema tiene como objetivo amparar a los afiliados contra los riesgos de la vejez, incapacidad y muerte. Cobija a todos los habitantes del territorio nacional y están obligados a afiliarse los dependientes e independientes. ¿Listo? Los aportes a seguridad pensional se realizan a partir de la base del salario. ¿Sí? Ya esto lo hemos escuchado en todos. Todo lo que tenga que ver con contributivo hemos escuchado esto que base salarial o base de cotización. Ahorita lo van a entender. Ahora el porcentaje aquí se subdivide, ¿no? El 4% para el trabajador y el 12% para el empleador. En total eso es un 16%. Eso vale mensualmente la seguridad pensional. Si eres independiente, pues evidentemente pagas el 16% total. ¿Listo? En la seguridad pensional hay dos tipos de fondos, ¿vale? Unos que son los fondos públicos y otros que son los fondos privados. En cuanto a los fondos públicos, hablamos de fondos como por ejemplo el Seguro Social, Caprecon, Cajanal. Bueno, hay varios fondos públicos. Hay un detalle que quiero mencionar, ¿vale? Estos cálculos matemáticos que ustedes ven aquí, estos cálculos básicamente son lo que te dice cuántos años necesitas trabajar, que en esencia son 20 años. Pero si tienes en cuenta los tiempos que duras buscando empleo, cuando te quedas sin trabajo, cuando haces contratos, pero los contratos son, digamos, por prestación de servicio o a término definido, eh, o sencillamente simplemente contratos verbales que no te pagan ningún tipo de afiliación y demás, pues obviamente todo eso es tiempo que no pagas pensión. Entonces lo que se considera que deben ser 20 años de trabajo continuo, a la larga se convierten en 25, 30, 35 y por eso es que muchas personas dicen que es prácticamente imposible llegar a pensionarse. ¿Listo? Algo que quería explicar de esto es que los fondos de pensión públicos están destinados a desaparecer, ¿sí? Estos fondos de aquí están destinados a desaparecer y los va a absorber una entidad del Estado que se conoce como Colpensiones, ¿listo? Colombiana de Pensiones. Colpensiones va a absorber a todos los fondos públicos y se va a convertir en un solo único fondo. ¿Listo? Entonces, eso es un dato que quería mencionar. A la larga eso va a suceder. Con el paso de los años, todos los fondos públicos van a desaparecer porque eso es algo de ley. Ya está
dictaminado por la ley. Los fondos privados, hablamos por ejemplo de entidades como Porvenir, Colfondos, Protección, etc. En estos fondos hay, digamos, una peculiaridad un poco diferente cuando se trata, por ejemplo, de trabajadores del Estado, ¿sí? De pronto los que son personas obviamente dependientes, independientes, lo que sea, o sea, personas del común, no tienen los mismos beneficios. Eso ya lo hablaremos mejor en clase porque es un tema un poco más complejo y es preferible manejarlo de forma presencial, ¿ok? Pero el hecho es que entre fondos públicos y privados, ¿sí? Aunque sea colpensiones, aunque a la larga todo esto se convierte en colpensiones, estos reciben un nombre específico, es decir, los fondos públicos administran un tipo de pensión que se conoce como, en este fondo público se llama sistema pensional, régimen de prima media con prestación definida. Régimen de prima media con prestación definida. Ese es el tipo de pensión de los fondos públicos. Mientras que el tipo de pensión de los fondos privados se le conoce como régimen de ahorro individual con solidaridad. Son diferentes el tipo de régimen que se maneja aquí. Son diferentes. Ojo con ello. Eso es un tema muy complejo. De hecho, existen abogados que se especializan y prácticamente toda su vida laboral como abogados, como especialistas en derecho, se dedican solo a asesorías y a trabajos que tengan que ver con pensiones. El sistema de pensiones colombiano es sumamente complejo y es tan complejo que cada año puede variar y puede variar muchísimo. Por eso, probablemente, si nos pusiéramos a hablar a fondo de pensiones en este momento, tal vez dentro de un año eso ya ni siquiera serviría, porque honestamente las probabilidades de, de que hayan cambios legislativos, de que hayan cambios en las normas, obviamente van a ser muy grandes. Entonces no vale la pena, digamos, desgastar mucho en ello. Siempre es recomendable, a pesar de que somos profesionales de la salud, cuando tengamos inquietudes sobre nuestro sistema pensional, al régimen al que pertenezcamos, a las entidades, ya sea fondos públicos o privados, siempre busquemos asesoría de un abogado experto en el tema. Porque miren, justamente hay diferentes tipos de pensiones. Por ejemplo, está la pensión por vejez, la pensión por invalidez. Vosotros podéis mirar aquí justamente de qué trata. ¿Listo? Pensión por vejez, ¿vale? Que se cumple una edad y unas semanas cotizadas. ¿Listo? Que básicamente esas semanas cotizadas se traducen en un monto de dinero acumulado. Hay una pensión por invalidez, ¿sí? Y eso tiene que ver principalmente con asuntos de salud, pensión de sobrevivencia, cuando la persona fallece, pero le deja esa pensión a ciertas personas, volvamos y decimos, dependiendo de ciertas condiciones. Hay otra que es la pensión por la pensión de indemnización sustitutiva, perdón, o lo que se le conoce como devolución de saldos, ¿ya? Indemnización sustitutiva o devolución de saldos. En el caso de la sustitutiva son lo de los fondos públicos y la devolución de saldos es de los fondos privados. ¿Listo? Entonces, básicamente estamos hablando de que si no se llegó a cumplir con las semanas que se necesitaban de cotización o la edad o lo que fuera, pero quieres reclamar tu dinero, pues hay métodos en los que se puede llegar a hacer, ¿vale? Sí es posible, para que lo tengan en cuenta. Algunos ejemplos de EFP son estas, AFP, todas estas que ven aquí. Tanto fondos privados como fondos públicos.
¿Qué otros pagos existen en el régimen contributivo? Bueno, ya terminamos con los tres pilares: seguridad social, seguridad laboral y seguridad pensional. Ahora vamos a hablar de que hay otros tipos de pagos, ¿vale? Otros pagos son como, por ejemplo, sería el caso de ICBF, que es del 3%. La caja de compensación familiar, que es para los independientes del 2% y para los dependientes del 4%. En el caso del ICBF, va dirigido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese dinero, ese 3% de dinero, va dirigido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, ¿vale? Obviamente para, digamos, subsanar parte de todo lo que son las necesidades mismas del ICBF y todo su trabajo, que ya sabemos que trabajan principalmente con niños, madres y bueno, un montón de cosas, ¿vale? Es responsabilidad del empleador, es decir, este 3% lo paga es el empleador, la empresa, ¿vale? La caja de compensación familiar va dirigido al cotizante, es decir, los beneficios van dirigidos al cotizante, ¿vale? Y pues es responsabilidad también del empleador. El empleador es el que paga la caja de compensación familiar. En cuanto al SENA, es el 2%, va dirigido obviamente al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, y es responsabilidad del empleador, de la empresa. ¿Listo? Todos, como pueden ver, son responsabilidad de la empresa o del empleador. Y este, pues, ya sabemos, serviría para subsanar parte de todo lo que viene siendo las necesidades mismas del SENA. ¿Listo? Estos son algunos ejemplos de cajas de compensación familiar. Son los más populares, honestamente. ¿Cómo se calculan todas estas cosas? Bueno, hemos hablado de porcentajes y un montón de cosas, pero dirán ustedes, bueno, pero ¿y eso qué? ¿Eso cómo se calcula? Bueno, eso se calcula con tablas tan sencillas como esta. Esto es una tabla súper básica, pero muy práctica, es súper práctica. Aquí tenemos un ejemplo de una persona, Luis Pérez X, eso puede ser Pepito Pérez, y tiene una base salarial de lo que vendría siendo el salario mínimo legal vigente en Colombia actualmente de 2019, ¿vale? 828.116. Esto es lo que le llaman base salarial o base de cotización. Es el salario, es decir, cuánto la persona está declarando que se gana o cuánto la empresa está diciendo que ese trabajador se gana en la empresa, ¿vale? Entonces, lo que hace el sistema es que, digamos, ponen este valor allí y te dice, ah, bueno, de ese valor te corresponde para EPS, el trabajador tiene que pasar 33.125 pesos. La empresa, el empleador, tiene que pagar el 8,5%, que serían 70.390. ¿Listo? La AFP, ¿vale? El fondo de pensiones, esto es salud, el fondo de pensiones, el 4% que le corresponde al trabajador son 33.125 pesos, ¿vale? Y el 12,5 el 12, perdón, 12, no, 12%, esto es AFP, 12% que le corresponde a la empresa es de 99.374 pesos. En el caso de la ARL, es un trabajador de riesgo 1, aquí dice riesgo 1, este es el porcentaje del riesgo y lo paga solamente la empresa, es de 4.323 pesos. En este ejemplo, paga caja de compensación familiar, un 4%, paga la empresa y es de 33.125 pesos, pagándolo de la empresa. Y en este ejemplo 1 no se paga ni ICBF ni SENA, cosa diferente que pasa en el ejemplo 2, que básicamente es la única diferencia, es que sí paga ICBF y SENA en el ejemplo 2. Pero miren cómo solo este pequeño detalle, esta sola diferencia, ya cambia totalmente el precio total de los aportes. Veamos el subtotal, porque el subtotal abarca todo lo que son afiliaciones. El total abarca afiliaciones más el auxilio de transporte. ¿Listo? 2019 también, el auxilio de transporte. Entonces, estamos hablando desde, digamos, estamos hablando desde de
del subtotal que abarca solamente las afiliaciones, y en el caso de el ejemplo 1 es de 273.460 pesos. Y por el solo hecho de pagar ICBF y SENA, ya en el ejemplo 2, ¿sí? Todo lo demás es igual, solamente que sí paga estos dos de aquí, todo lo demás es igual, ya pasó de 273 a 314.000 pesos, 866 pesos, ¿vale? 314.866 pesos. Y si le sumamos, obviamente, a ambos, le sumamos el auxilio de transporte, este va por más de 351.000 y este por más de 392.000. Es decir, cambia muchísimo dependiendo de, digamos, lo que se esté pagando o no. Entonces es muy simple de entender la tabla. Hay más ejemplos. Ejemplo 3. Aquí en el ejemplo 3 lo que hicimos fue cambiar digamos, la base salarial o la base de cotización. Aquí ya no es el mínimo sino 1.000.000 de pesos. Ese trabajador se gana 1.000.000 de pesos. Y por ganarse un poquito más, ya aquí son 330.000, y si le sumamos el auxilio de transporte son 407.000. Y en este, por pagar estos dos adicionales, pues entonces ya paga 380.000, o si le sumamos el auxilio de transporte serían 457.000. El resto se calcula exactamente igual, todo normal, ¿vale? En el ejemplo 5 y 6, en estos de aquí, lo que hicimos fue modificar fue el riesgo, ¿sí? En el anterior no modificamos el riesgo, ¿sí? El riesgo seguía siendo riesgo 1, miren, riesgo 1. Pero en el ejemplo 5 y 6 modificamos a riesgo 2 y este a riesgo 3. Y mire que también se muestra una importante diferencia. Incluso dejamos estos igual en ceros para que no vayan a afectar y no veamos la diferencia. Solo el modificar de riesgo 2 a riesgo 3, miren cómo ya cambió de 335.440 a 349.360. Y si miramos con todo y auxilio de transporte también se ve una diferencia. Entonces, el riesgo modifica obviamente también el total a pagar. Todos los números que están, todas estas cuentas que están viendo, esto es lo que le cuesta a una empresa, a un trabajador, aparte del salario, porque esto es lo que le entrega el trabajador y esto es lo que tiene que pagar de afiliaciones, más el auxilio de transporte que le entrega también el trabajador. Todo eso es lo que le cuesta a una empresa a un trabajador. Entonces, cuando tú como empresa quieres tener un trabajador con todo lo de ley, básicamente lo que tienes que asumir es que existen un montón de cosas adicionales después del salario. Y eso fácilmente, dependiendo del nivel de riesgo y dependiendo de tu tipo de empresa, porque esto va a depender del tipo de empresa que tengas, pues obviamente tendrás que asumir que probablemente necesites prácticamente 500.000 pesos más para pagarle el salario del trabajador y pagarle también todas sus obligaciones de ley. Así funciona esto. Cambiamos de tema y vamos a pasar a los niveles de atención en salud en Colombia. El nivel 1 es cuando se habla de médico general o personal auxiliar y otros profesionales de la salud. Esto de los niveles de atención, muchachos, es porque si tú, voy a ponerle una situación, si tú tienes un infarto, tienes que tener en cuenta que no puedes ir a un nivel 1. En un nivel 1 probablemente te estabilizan si es que no llegas a la muerte, al paro cardíaco, pero con un infarto tú trata de no llegar a un nivel 1, ni de llevar a tu paciente a un nivel 1, llévalo a un nivel 2, porque hay mejor tecnología, hay más profesionales y eso es súper importante entender. Entonces, ¿qué tienes que hacer como profesional? Conocer cuáles son los centros clínicos u hospitalarios alrededor de donde te encuentres con tus pacientes, ¿sí? Si eres cuidador particular, si eres auxiliar de algún home care o cosas por el estilo, conocer cuáles son las IPS cercanas y saber cuál es el nivel de atención de estas. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia ya sabrías, bueno, pasa tal cosa, entonces no puedo ir allí porque eso es nivel 1 y no me sirve, tengo que ir a tal parte, ¿sí? Así funciona esto. Los nivel 1 son los más básicos de todos, son el típico puestico de salud pequeño donde solo hay un médico, generalmente es un practicante de la rural de medicina,
a duras penas habrá un solo auxiliar, generalmente no hay jefe de enfermería. Y si de pronto habrá, por ejemplo, la persona que se encarga pues de la recepción, estará el vigilante, o sea, pero es muy básico, muy básico. Esos son los nivel uno. Los nivel 2 pues ya hay un médico general con interconsulta, es decir, ya se puede pasar a un paciente de urgencias a hospitalización, por ejemplo, ya se puede tener en observación, ya hay una sala de procedimiento, pues también es muy básico, también les digo, es muy básico. Y también se puede hacer remisión directa hacia laboratorios no especializados, ¿sí? Entonces, ese es el nivel 2. En el nivel 3 pues ya en un nivel 3, en un centro clínico nivel 3, existen médicos especialistas, aquí ya hay cosas interesantes, hay muy buena tecnología, ya hay, por ejemplo, aparte del especialista, hay participación del médico general y hay laboratorio especializado, ¿sí? En exámenes de laboratorio avanzados. Y luego tenemos el nivel 4, que es el nivel donde se atienden enfermedades catastróficas de alta complejidad o de alto costo y laboratorio especializado. Este ya es el nivel máximo. Ahí es donde llegamos a digamos a los centros clínicos, a las IPS más avanzadas de todas. ¿Listo? Entonces, esos son los niveles de atención en salud, ¿vale? O la red de servicios en salud. Entonces, este concepto es súper importante que lo tengan en cuenta. Vuelvo y les digo, por esto pueden estarse involucrando en un paseo de la muerte. ¿Por qué? Porque empiezas a llevar a un paciente con una condición grave y lo llevas aquí primero y te dicen, no, aquí no te lo podemos recibir. Luego lo llevas aquí, tampoco te lo podemos recibir. Luego aquí, pero cuando llega aquí te lo reciben. O aquí, el paciente ya llega más muerto que vivo. ¿Listo? Entonces, trata de evitar ese tipo de cosas. Hay tipos de admisiones. Ojo con esto. Si es por enfermedad general o común, ya dijimos que va a depender de dos cosas. Obviamente, si eres subsidiado o si eres contributivo. Si eres subsidiado, pues el ingreso se hace a través de la CPSS y si eres contributivo, el ingreso se hace a través de la CPS. Si es un accidente laboral, pues obviamente el ingreso se hace a través de la ARL. Y si es algún accidente de tránsito, pues el ingreso se hace a través del SOAT. Estos son los tipos de admisiones. Creo que esto ya no tiene mucho que tengamos que darle cuerda. ¿Listo? Está clarísimo. ¿Qué es la anamnesis? Bueno, la anamnesis comúnmente la vamos a conocer como, digamos, un interrogatorio inicial que se le hace al paciente al momento de su ingreso. Obviamente esto tiene una intención y es identificar algunos parámetros clínicos del paciente mismo que sean relevantes, es decir, que sean importantes y que puedan servir para agilizar ya sea el tratamiento o la rehabilitación del paciente. Generalmente las preguntas más comunes en la anamnesis son: ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Hace cuánto se siente así? ¿Le había sucedido antes? ¿Qué cree que lo ocasiona? ¿Y hay antecedentes familiares de la misma consulta? Ese es el tipo de preguntas que se hacen. Ojo, la anamnesis no solamente abarca esto, abarca también la medición e interpretación de ciertas exploraciones básicas clínicas, como por ejemplo pueden ser los signos vitales, el peso, la talla, el IMC, índice de masa corporal, y entre muchos más parámetros del formato clínico de anamnesis, es decir, del tipo de formato que estemos haciendo y el servicio que estemos. Ya les voy a explicar eso. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros con esta información logramos entender la situación del paciente y el médico también probablemente entienda muchísimo mejor cuál va a ser el tratamiento que le va a determinar a ese paciente. Entonces es súper importante el que podamos nosotros hacer estas preguntas y obtener respuestas claras que nos permitan a nosotros, obviamente, manejar la información adecuadamente. Ejemplo, motivo de consulta: diarrea. ¿Hace cuánto lo tiene? Un día. Listo. Hoy mismo, ¿vale? Listo. Es una condición,
hay que mirar el tratamiento y vale. Pero el paciente te dice 5 días, la cosa cambia completamente, porque diarrea de 5 días, eso ya es mucho más grave. Probablemente el paciente ya está sumamente deshidratado y el tratamiento va a ser muy diferente. En un paciente con diarrea del mismo día o de un día, pues se le manda para la casa, se le recomienda tomar jugo y ese tipo de cosas. Pero un paciente con diarrea de 5 días se le deja en observación, se le pone líquidos endovenosos y bueno, el tratamiento es diferente. Por eso se hace la anamnesis, para poder nosotros agilizar procesos. ¿Le había sucedido antes? Sí, me había sucedido antes. ¿Y qué cree que lo ocasiona? Cuando tomo leche, listo, ya. ¿Y por qué toma leche entonces? Bueno, porque me gusta, por ejemplo, estaba en una reunión, fui a hacer una visita y me dio pena, cosas por el estilo. O sencillamente, no sé, no sé, pero creo que me comí algo que tenía leche y no me di cuenta. Listo, genial. Entonces, digamos que es por alimentación. Eso es lo que lo ocasiona, es la alimentación. Es, es irritable a cierto tipo de alimentación. No tolera cierto tipo de alimentación. ¿Hay antecedentes familiares de esto? Sí, mi papá y mi mamá, por ejemplo, son intolerantes a la lactosa. Listo, entonces ya empieza a haber, digamos, respuestas, ya el médico va a entender qué tiene que hacer, el médico empieza a manejar diferente la situación. ¿Listo? Eso es así, así funciona la anamnesis. Para eso se utiliza ese el objetivo y es súper interesante, súper importante hacerlo. Aparte de que también medimos todos estos valores, ¿no? Signos vitales, peso, talla, estatura, índice de masa corporal, bueno, muchas cosas más. De hecho, aquí dice que muchos más parámetros del formato clínico de anamnesis. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que mmm, eso va a depender de a qué te dediques. Por ejemplo, si eres enfermera o enfermero de un ambiente clínico, te vas a encontrar comúnmente una hoja de anamnesis de este estilo, con datos muy básicos, ¿sí? Pero relacionados a ambiente clínico, historia clínica, anamnesis e historia clínica. Y esta es una hoja para este tipo de servicio. Pero si, por ejemplo, perteneces o eres auxiliar o eres enfermera o eres enfermero de un servicio de, por ejemplo, de un consultorio de nutricionista, pues entonces esta sería la anamnesis de un nutricionista. Es decir, el formato va a cambiar dependiendo, el formato de anamnesis cambia dependiendo del servicio en el que estés, ¿sí? Igual, mira otro ejemplo, anamnesis de psicología. Entonces, la anamnesis varía dependiendo del servicio donde estés, ¿vale? Pasamos a otro tema, que es el triage. El triage es el proceso mediante el cual un paciente es valorado a su llegada para determinar la urgencia del problema y asignarle, ojo, asignarle un recurso apropiado para el cuidado del problema que se identifique. El triage se define como el método de selección y clasificación de pacientes basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles del sitio donde llegó el paciente. Ojo que para nosotros poder hacer un buen triage tenemos que entender el proceso de anamnesis. ¿Por qué? Porque en la anamnesis es que identificamos el tipo de paciente. Entonces, el que diga que hace triage sin hacer anamnesis es mentiroso, porque tú sí o sí para hacer triage tienes que preguntar, tienes que hacer consulta con el paciente. Y ahí, de las respuestas de ese paciente, pues determinas el tipo de paciente que es y la gravedad que tiene y asimismo la urgencia que tiene el paciente. ¿Y cómo así que la urgencia que tiene el paciente? Pues es que el paciente llega y dice, tengo un fuerte dolor de cabeza. Bueno, pero si ese paciente tiene un fuerte dolor de cabeza y por allá había otro paciente que me decía, yo tengo un fuerte dolor de cabeza y mire cómo tengo el rostro, hemiplegia facial. Es decir, lo que dicen algunas personas, uy, se le cerró un ojito, se le descolgó media cara, listo. El primer paciente me dijo solo dolor de cabeza, este ya tiene hemiplegia facial, esto es mucho más grave, entonces ¿a quién atiendo primero? Y de eso se trata.
es de identificar cuál es el paciente más grave. Y además, digamos que tenemos un tercer paciente y ese tercer paciente tiene el mismo dolor de cabeza, tiene hemiplegia facial y aparte de eso tiene hemiplegia en todo el cuerpo. Entonces no siente medio cuerpo. Este ejemplo de aquí no sentía medio rostro. Este de aquí solamente tenía dolor de cabeza. Pero este ya tiene un montón de problemas. ¿A quién cree que vamos a atender primero? Entonces eso es el triage. Y para poder hacer esto tenemos que saber anamnesis o aplicarla, porque no es nada difícil, pero simplemente aplicarla. ¿Listo? La clasificación del triage va por colores, ¿vale? En la prioridad 1 se le conoce como rojo, ¿vale? Y este rojo dice que es cuando el paciente presenta una situación de emergencia, ¿sí? Es decir, las emergencias son algo súper rápido que tenemos que atender, que amenaza o pone en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Pone en riesgo la vida del paciente, el paciente está en riesgo, la vida de ese paciente puede perderse, se puede morir el paciente, entonces por eso es prioridad 1, rojo. Amarillo es cuando el paciente tiene una situación de urgencia con riesgo vital, es decir, no necesariamente está en una condición de que su vida se va, digamos, a perder, no, pero sí es probable si llega a empeorar un poquito más, entonces por eso es amarillo, ¿vale? Esto es como si dijéramos, este es el paciente con dolor de cabeza, hemiplegia facial y hemiplegia en todo el cuerpo, este de aquí. Este de aquí era el de dolor de cabeza y hemiplegia facial. Este de aquí ya sería solo dolor de cabeza. ¿Ya? Así funciona esto. Entonces, en el caso del verde, que es prioridad 3, es un paciente que presenta un problema de salud que no compromete la integridad del paciente. Es decir, no es una urgencia, pero incluye riesgos que ameritan atención médica, porque obviamente la amerita. ¿Vale? Bueno, aquí tienen algunos ejemplos que los pueden leer tranquilamente. Si no, los trataremos en clase. ¿Okay? Tenemos la clasificación de prioridad 4, que es el blanco, es no urgente. Es un paciente que tiene un problema no agudo, es decir, que no asiste a consulta externa y espera ser atendido en urgencias. Es decir, es un paciente que debería ir a consulta médica, no por urgencias, porque por urgencia no lo van a atender. Es un prioridad 4. ¿Sí? Es el paciente que dura horas y horas ahí sentado, al último se aburre y se va. ¿Por qué? Porque es que hay personas con más gravedad, entonces no lo atienden, ¿vale? Debido a que pues lo que tiene es una molestia menor, una gripe, un malestar con fiebre, perdón, sin fiebre, un cólico menstrual, que un resfriado común, una gripe, pues, ¿sí? Yo qué sé, que le dio bochorno, como decimos, oleada de calor, ¿sí? Que tiene tos, yo qué sé, son problemas muy básicos que pueden ser consultados por consulta externa, una cita médica, no urgencias, ¿listo? Y luego tenemos consulta prioritaria. Es cuando, por ejemplo, el paciente ya se torna, digamos, muy insistente, que quiere ser atendido por urgencias, y al último lo único que hacemos es que lo clasificamos como consulta prioritaria. Se le da la posibilidad de que vaya y solicite una consulta médica y se le otorga esa consulta médica lo antes posible, ¿vale? Tan pronto como sea posible, por eso se llama prioritaria, para que sea atendido ese paciente. Y esto abarca a las personas que fueron clasificadas en el triage verde, es decir, prioridad 3, y clasificación blanca, es decir, prioridad 4. ¿Ya? Ese es el triage. Bueno, aquí una ilustración un poco cómica de lo que es el triage en Colombia. La gente normalmente se queja mucho del proceso de triage, pero a veces es un proceso necesario, ¿sí? Necesario. Lo que pasa es que sí, consultar por asuntos que sean muy leves también hacen sentir la experiencia de que digamos hay un mal sistema de atención, pero muchas veces es que la congestión,
hay más pacientes graves, eh, digamos, hay limitación de personal, de recursos como insumos y demás, y pues en de asistir a un centro clínico y pretender que te atiendan rápidamente, pero lo que tienes es algo sumamente leve, pues obviamente no tiene mucho sentido. Sí, obviamente pues es verdad que en muchas situaciones el triage no funciona adecuadamente, eso nadie lo va a negar, pero igual es cuestión de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, brindando la mejor atención posible, con el mejor sentido humano posible, porque a la larga estas personas están llegando a un ambiente clínico en una condición de vulnerabilidad, algo les duele, algo les lastima, algo les incomoda. Y la idea es que tú te vuelvas un alivio para ellos, no un problema más. Eso es súper importante. ¿Qué es el secreto profesional? Bueno, el secreto profesional es la obligación legal que tiene ciertas profesiones de mantener un secreto, mantener el secreto, en secreto, la información que han recibido de sus usuarios, en nuestro caso pacientes. Eso sí, teniendo en cuenta que hay ciertos tipos de excepciones puntuales, ¿vale? Principalmente considerando nuestro campo de trabajo, que es el campo de la salud, yo aquí puse algunos cuantos. El primero, cuando hay un evidente maltrato. Cuando hay un evidente maltrato, porque notas hematomas, notas un gran número de golpes, notas un gran número o maltratos muy específicos a nivel físico, que es evidente que son maltrato físico y que a veces las personas dicen, me caí, eh, me golpeé con una ventana, una puerta, lo que sea, pero cuando tú analizas la cinemática del trauma, no te dice lo mismo. Si no sabéis qué es la cinemática del trauma, eso lo aprenderéis cuando veáis signos, primeros auxilios, APH y ese tipo de cosas. Pero tú notas que hay un maltrato. Eso son cosas que no hacen parte del secreto profesional. Tienes que informárselo a tu jefe a cargo, a tu superior inmediato. Debes informarlo. Y ya tu jefe inmediato es el que se encarga de hacer el proceso de manejo de esa situación. Cuando hay sospecha de violencia sexual, lo mismo. Cuando hay, cuando hemos visto la presencia de un arma, lo mismo. Tenemos que informarlo, ¿vale? Cuando hay una sospecha de secuestro, también se informa. Cuando hay peligro para la vida del equipo, es decir, de los profesionales, de nosotros y de nuestros compañeros y compañeras, eso también se debe informar. ¿Por qué? Porque probablemente vimos que la persona tiene alguna sustancia química peligrosa, una bomba, por ejemplo una granada, lo que decíamos de un arma de fuego, por ejemplo, o un arma blanca también puede ser, uno que sabe. O sea, cuando hay peligro para la vida de nuestros compañeros y compañeras, también debemos informarlo. Y cuando haya peligro para la vida misma del paciente, porque si el paciente eh, está usando algún elemento o alguna sustancia para agredirse físicamente hacia él mismo, causarse daño a él mismo, pues evidentemente eso tampoco hace parte del secreto profesional, ¿vale? Por último, creo que este ya es el último tema. eh, Hablamos de historia clínica. No vamos a tratar todos los documentos, porque para eso, honestamente, esto se trabaja en forma presencial. La historia clínica es algo que se tiene que trabajar presencialmente, es algo que hay que escribir, hay que cometer errores, tienen que recibir uno que otro regaño, una que otra corrección, corregir ortografías y ese tipo de cosas. Entonces esto se trabaja en físico, ¿vale? Pero sí es importante mencionarlos. Y mencionarlos porque dentro de la norma abarca lo que es el conocimiento de la historia clínica. Ojo que la historia clínica básicamente es una carpeta, por decirlo así.
ya sea sistematizada o física, pero es una carpeta, ¿vale? Y dentro de esa carpeta llamada historia clínica están todos estos documentos, todos estos. En la historia clínica, el documento conocido como epicrisis es básicamente un resumen de la historia clínica. Ojo, epicrisis de historia clínica, ¿no? Porque si estamos hablando de una epicrisis de consulta, esa epicrisis abarca solamente lo que fue la última consulta. Esta es la típica epicrisis que te dan cuando te mandan una orden para algún procedimiento o un medicamento y necesitas hacerlo autorizar. Tienes que ir a la EPS, la EPSS para que te lo autoricen, o a la ARL. Y para poderlo autorizar tienes que llevar una justificación de la consulta. Y entonces te entregan una hoja donde dice todo lo que sucedió en la consulta y todo lo que el médico escribió y todo eso. Esa hojita se llama epicrisis. Y esa es la que pegan junto a la fórmula para que vayas a hacer autorizar. Eso se llama epicrisis. Es un resumen de la consulta o un resumen de la historia. Autorizaciones, ¿sí? También se anexan a la historia clínica. Resultados de exámenes también se anexan. Evoluciones del médico, las notas médicas también se anexan. Las notas de enfermería se anexan también. El CARDEX. El CARDEX es un documento en el que nosotros registramos los medicamentos que tiene el paciente formulados. Y este es como una guía que nosotros utilizamos cada turno, porque cogemos el CARDEX de X paciente, del paciente Pepito Pérez, cogemos el CARDEX de Pepito Pérez y miramos, bueno, tiene este medicamento a tal hora, este a tal hora, este a tal hora, y lo único que tenemos que hacer es empezar a cumplir con esos horarios según lo que diga el CARDEX, ¿ya? La hoja neurológica es una hoja que se utiliza para evaluar algunos componentes de conciencia del paciente. La hoja de control de líquidos es para saber si el paciente está eliminando los suficientes líquidos y no está reteniendo peligrosamente algún líquido en el cuerpo. La hoja de signos vitales, pues creo que es obvia. La hoja de administración de medicamentos, donde vamos registrando, ojo, CARDEX y hoja de administración de medicamentos son diferentes. El CARDEX es donde se pone todos los medicamentos que el paciente tiene, es la lista de medicamentos que el paciente tiene. La hoja de administración de medicamentos es donde nosotros registramos lo que hemos administrado. Es decir, aquí decía acetaminofén a las 7 de la mañana y lo puse, listo. Aquí registro, a las 7 de la mañana puse el acetaminofén. Y que se repetía a la 1. Aquí a la 1 vuelvo y pongo, a la 1 pm se puso acetaminofén. Y así sucesivamente. ¿Listo? Esto es un registro cronológico y este de aquí es simplemente una lista de lo que hay que hacer. Solicitud de autorizaciones de servicio de salud también se anexan. Y autorizaciones de servicio de salud, lo que ya esté autorizado según las solicitudes, también se anexan. Todo esto en conjunto forma una historia clínica, ¿listo? Y hay más documentos, hay muchos más. Pero estos son los principales y son los que mencionaremos por el día de hoy. Luego, cuando se trabaje físicamente, los veréis mejor y los entenderán mejor, ¿vale? Bueno, recuerden que tenemos para auxiliares en el campo de la salud, tenemos clases personalizadas sin moverse de casa, pueden vernos por videoconferencia en vivo a través de su celular, tablet o computador, incluye certificación, elijan el tema que quieran elegir, cualquiera de estos de aquí, y si no, tenemos temas personalizados y adaptados a tu necesidad. El tema que no entiendes de tu carrera lo adaptamos y lo hacemos entendible para ti. Este es el número de contacto. Y nada, muchas gracias. Que estéis muy bien. Chao.